Andrés Peña. Bueno, buenos días para todos. Vamos a dar inicio a la call. Habla Tatiana Ordóñez, gerente de cuenta de la fiduciaria. El día de hoy nos va a acompañar Andrés Peña, gestor del portafolio, y les agradezco a todos, por favor, poner mute en sus teléfonos para no tener interrupciones en nuestra conferencia. Andrés, buenos días. Buenos días a todos, ¿cómo están? Listo, vamos a dar inicio a la conferencia de esta semana. Como siempre, pues vamos a iniciar hablando un poco del contexto externo, principalmente de los países desarrollados, y luego nos enfocamos un poco sobre el mercado de los emergentes, enfocado sobre todo pues, al mercado colombiano. Bueno, para empezar, respecto a la última semana, hemos tenido algunas noticias en Estados Unidos. Principalmente quisiera destacar la primera intervención del nuevo chairman de la Fed, Jerome Powell, frente al Congreso, donde la semana pasada tuvo dos intervenciones, una frente a la Cámara y otra frente al Senado. La primera intervención, pues lo que dejó ver pues esta nueva persona encargada de la Fed fue un tono muy similar al que tenía su antecesora Janet Yellen, en cuanto a la normalización de la política monetaria en Estados Unidos, teniendo en cuenta pues unos mejores datos de la economía y sobre todo pues el incremento en la inflación que hemos venido viendo. Esto digamos sorprendió de medio todo al mercado, puesto que se esperaba que su tono fuera un poco más de corte amigable con los mercados, en cuanto a digamos que tuviera digamos un tono de pronto de más conservador frente al tema de la subida de tasas. Sin embargo, pues continuó con la misma línea que venía trayendo pues su antecesora, y esto generó, digamos, algunos ruidos en el mercado. Vimos los bonos del Tesoro subiendo desde los niveles del 2.83 al 2.90 en su tasa, lo cual pues representa alguna desvalorización en su precio, y también vimos alguna volatilidad en las bolsas, sobre todo pues la bolsa de Estados Unidos tuvo una caída del 3%. Sin embargo, pues acá también es importante destacar, la bolsa tuvo, digamos, otro evento que ya lo vamos a hablar, es que es un poco sobre una nueva política de proteccionismo impulsada por Donald Trump. Entonces, digamos, para cerrar este tema de la Fed, ahí lo que hemos visto es que la Fed continuará, pues, digamos, con un tono paulatino en cuanto a la recuperación de Estados Unidos, la inflación, y pues se prevé que continúe aumentando las tasas este año. Nosotros prevemos tres aumentos este año, aunque el mercado pues ya está dividido entre 3 aumentos y 4 aumentos. Esto pues genera bastante ruido, sobre todo para los mercados de renta fija internacional, y también, como hemos venido comentando en las anteriores calls, pues al aumentar el costo de fondeo de las empresas, igual que también venía, digamos, estas tasas a la baja que venían impulsando todas las inversiones en bolsa, tanto de como inversionistas de especuladores, y también pues esto fundeaba, digamos, gran parte de los proyectos de las empresas. Entonces creemos pues que si va a haber alguna volatilidad asociada, digamos, hacia la Fed, que es importante destacar que en las próximas semanas pues tenemos algunos datos importantes, tales mañana tenemos los datos de empleo en Estados Unidos. Recordemos pues que el mes pasado estos datos de empleo reflejaron un aumento en los salarios. Esperaríamos mañana, digamos, que esta tendencia continúe. Es importante tener en cuenta que pues ya digamos, la sorpresa en los salarios no tendría tanto efecto en el mercado. Igual si digamos el mercado está muy cauto ante esto. Lo que quiero decir acá es como que la volatilidad, digamos, que tuvimos en febrero de la caída de las bolsas, pues fue ocasionada, digamos, por estos datos. Pero pues esta sorpresa, digamos, ya la tiene el mercado, y creemos que ya está descontado bastante en los precios, que digamos un dato positivo mañana otra vez en salarios no creemos que pueda causar la volatilidad tan grande que causó a principios del mes pasado, en febrero. Pero pues sí creemos que el mercado todavía pues sigue, digamos, con bastante cautela frente a estos datos y las decisiones que pueda tomar la Fed. La otra semana tendremos el dato de inflación, el cual pues también tiene la misma relevancia de estos datos del salario. Otro punto que es importante tener en cuenta en Estados Unidos respecto a la política comercial de Trump. La última semana Trump tuvo un anuncio que pues sorprendió al mercado, que fue el empezar a adoptar algunas medidas proteccionistas para las importaciones de acero y aluminio. Si bien, digamos, estos son materiales primarios que, digamos, en un principio no tendrían el efecto que, digamos, Trump estaría buscando para la economía, lo cual es pues, crear mayores empleos, incentivar su industria mediante medidas proteccionistas, pues sí genera, digamos, algún ruido en los mercados en cuanto a que este es un inicio y una señal muy clara al mundo general en que Estados Unidos sí quiere
establecer unas políticas arancelarias fuertes con tal de proteger a su país. Entonces, esto puede afectar más que todo a sus principales socios comerciales, como es la Unión Europea y China. Pues acá ya lo que estaríamos viendo si continúa esta política sería pues digamos un tono más de proteccionismo a nivel mundial y seguramente algunas retaliaciones por parte de sus socios comerciales, pues Estados Unidos pues también les exporta bienes importantes. Ya se ha hablado digamos en algún consejo de comercio en Europa sobre la restricción hacia digamos algunos bienes en Estados Unidos, como por ejemplo las motos Harley Davidson o algo así. Pues se ha hablado un poco y esto genera un ruido en general, dado que pues a mayor proteccionismo no se aprovechan un poco las ventajas competitivas de cada país, y esto genera un menor crecimiento a nivel mundial. Entonces el Fondo Monetario ya había hablado un poco sobre esto. La calificadora de riesgo Fitch también pues resaltó un poco esto durante la semana, y creemos pues que este es un nuevo ingrediente que le podría generar volatilidades a los mercados. Por otra parte, es importante destacar que en la última semana también hubo como un revolcón en el gabinete de Trump. Su principal asesor económico, Gary Cohn, le presentó la renuncia a Trump, esto pues en medio pues porque él no está de acuerdo con estas medidas proteccionistas. Recordemos que fue el personaje que impulsó la reforma tributaria ante el Congreso, y pues es partidario, digamos, de estar un poco más de menos intervención del Estado en los asuntos económicos. Entonces, pues de menos regulación, de menos tributación, y pues esto ya cuando ve que hay algo de proteccionismo, pues esto va en contra, digamos, de su pensamiento, y pues fue una renuncia. Esto es importante pues puesto que si uno revisa los principales asesores de Trump desde que se posesionó, pues han renunciado, lo cual ha demostrado pues alguna dificultad que él ha tenido para dentro de su mismo gabinete y dentro de la Casa Blanca. Entonces pues esto también digamos le genera un poco de incertidumbre a los mercados. Y finalmente, para destacar, pues hoy tuvimos la reunión del Banco Central Europeo, en la cual pues no hubo mayores cambios en el comunicado. Principalmente pues se notó un poco más, antes en el comunicado era explícito que en caso de que la economía europea no repuntara como de la forma como se estaría esperando, pues podrían incrementar nuevamente los niveles de compra. Este texto se quitó, pues reflejando un poco más como que existe un poco más de confianza en la economía europea. También es importante destacar que el pronóstico para este año de crecimiento fue incrementado levemente, con lo cual, digamos, continuamos también con una senda de normalización en Europa. Recordemos pues que ya venimos en una normalización total de las compras en Estados Unidos. Antes pues ya este programa lo están desacumulando. En Europa, si bien continúa las compras de los activos, continúan a un menor ritmo, entonces las disminuyeron de 60.000 millones a 30.000 millones mensuales. Entonces eso es importante destacar en el panorama internacional, en el cual pues el mensaje total es: existen eventos actuales que le generan bastantes volatilidades a los mercados, con lo cual pues nuestro posicionamiento en general en los portafolios, sobre todo los que suman a riesgo, es mantener alguna cautela y digamos yéndonos hacia activos que reflejen un poco más, que no recojan tanto las volatilidades de los mercados, sino que sean un poco más defensivos. Y en algunos casos, como los mercados emergentes, pues ahí sí todavía seguimos viendo valor, con lo cual pues digamos nuestra exposición se mantiene pues digamos bastante neutral, o incluso pues vemos algunas oportunidades puntuales. Es importante destacar que los precios del petróleo pues han estado como contenidos en un rango entre 60 y 64 dólares. Esto pues las variaciones que se han dado son principalmente por los datos de inventarios en Estados Unidos, los cuales pues han estado bastante mixtos. En algunas semanas hemos visto incrementos, mientras que en otras semanas hemos visto pues algunas disminuciones. Esta estabilidad en general también ha estado reflejada en las monedas asociadas al petróleo, pues tales como son el rublo, o en nuestro caso pues el peso colombiano. El peso colombiano pues ha estado también comportándose entre un rango entre 2.840 y
70, sin reflejar, digamos, mayores volatilidades como las que observamos en enero. A nivel local, la noticia más importante que tuvimos esta semana fue la inflación, la cual sorprendió a la baja y continúa su rumbo hacia la meta del 3%. Es importante destacar que la inflación mensual se ubicó en el 0.71% a nivel mensual, y con lo cual a nivel anual está en el 3.37. Esto pues ya refleja una contundencia mucho más grande hacia la meta del Banco de la República. Acá también digamos, es importante destacar que la inflación de los no transables, la cual viene, pues, está todavía muy por encima del, digamos, del rango que se podría esperar. Antes estaba en el 5.25, rompió la barrera de ese 5 y se ubicó en 4.95. Esto pues representa un descenso de 42 puntos básicos frente al mes pasado. Este resultado pues resulta bastante favorable, teniendo en cuenta que en el último año este rubro estuvo caracterizado más que todo por una alta persistencia que parecía comprometer la convergencia de la inflación total hacia la meta. Entonces, digamos, acá con la noticia de inflación acá en Colombia, y ya refiriéndonos un poco más hacia la tasa de política monetaria, recordemos que en la última reunión de la de enero, pues el Banco de la República sorprendió al mercado diciendo que pues bajaban la tasa del 4.75 al 4.50, pero pues que este era su fin de su ciclo expansionista. Sin embargo, vimos que en reuniones siguientes y en algunos comentarios de los codirectores y también pues del gerente general, indicaron que si veían la inflación desacelerándose y viéndolos cercanos al nivel del 2%, podrían reducir incluso otra vez su tasa de política monetaria. Nosotros creemos que este hecho sí puede ser muy factible en las próximas reuniones. Quizás pues acá al interior del equipo de inversiones no creemos que se dé, digamos, esta disminución en la próxima reunión, aduciendo más un tema de credibilidad del banco, pero sí creemos que ya con el próximo dato ya estaríamos muy cercanos a ese 3.2% que dijo el gerente general, con lo cual pues la Junta estaría aduciendo como que existe una sorpresa en la inflación que les da espacio para bajar un poco más la tasa. Recordando pues que los datos económicos aún están pues un poco, se muestran debilidad en la economía y pues muestran un espacio para un estímulo adicional. En línea con lo anterior, esto pues daría, digamos, un espacio hacia un mejor comportamiento, digamos, de los activos de renta fija, enfocados sobre todo al corto plazo. Ya, digamos, los activos de muy largo plazo tienen implícito, digamos, algunos riesgos, los cuales están asociados pues al tema de la Fed que ya hablamos al principio. Segundo, también pues creemos que existen otros riesgos importantes como pues las elecciones acá en Colombia, que pues que pueden tener que lo puede preciar, digamos, un poco el mercado. Acá es importante destacar que aún no hemos visto que los precios reflejen, digamos, algún nerviosismo frente a las elecciones. Creemos que, digamos, esta volatilidad se puede dar un poco ya acercándose hacia las elecciones presidenciales. Igual también es importante ver cómo, digamos, se desarrollan las elecciones de este próximo domingo, y el mercado, digamos, le puede dar un poco de valor a los resultados. Entonces, pues acá en general, digamos, las elecciones que aún no generan volatilidades, ni digamos, están en los precios, tampoco cuando uno ve los informes de inversionistas extranjeros o en general de bancos extranjeros que siempre hacen informes sobre Colombia, hemos visto que no se detalla generar alguna preocupación por Colombia y por el tema de cómo están las elecciones. Y también es importante destacar que las últimas encuestas pues han demostrado un poco más de paridad frente a la extrema izquierda y pues el candidato que sería más amigable para los mercados. Entonces pues esto digamos, causado que no haya como ruido frente al panorama político. Sin embargo, pues es algo de lo cual vamos a estar hablando mucho más, sobre todo a finales de abril, cuando pues ya, y pues a mediados de mayo, obviamente, cuando ya se empiecen a decantar un poco más las encuestas, las propuestas, y pues un poco que se acerquen las fechas de las elecciones. Entonces, bueno, esto es digamos, por el lado en general del contexto internacional y local. Y para destacar, digamos, un poco para el fondo balanceado en este momento tenemos un posicionamiento de la siguiente manera. Tenemos en renta variable local una exposición del 29%, en renta variable internacional al 48%,
de renta fija tenemos una exposición del 8% y nuestra exposición al dólar está al 29%. Tenemos alguna exposición al euro del 3.6%, la cual, pues, digamos, nosotros para este año creemos que el euro va a ser, digamos, un activo que va a estar bastante favorecido por los mercados, y principalmente, pues, una mayor expectativa de crecimiento, también la contracción monetaria que se esperaría que se empiece a dar en el 2019, y esto pues ya lo empieza a tomar un poco los mercados, y también pues digamos una debilidad generalizada del dólar, que si bien en un evento de riesgo no afectaría tanto, digamos, a los mercados emergentes, es decir, al peso, los pesos no, el peso nosotros creemos que en un efecto de riesgo debería depreciarse mucho más, mientras que el euro debería apreciarse, esto en tono como de los mercados emergentes, de los mercados desarrollados, perdón. Aquí pues el mensaje es que pues seguimos, digamos, con un tono con bastante cautela, estando muy neutrales e incluso underweight en renta variable internacional frente al benchmark de, digamos, del fondo. Ya pasando, digamos, a un poco a los fondos de renta fija, pues ahí seguimos diversificando un poco en tasas, aunque pues seguimos viendo que existe bastante valor en lo que es los activos de tasa fija, sobre todo en el corto plazo, que es donde están invertidos pues en la generalidad de nuestros fondos de renta fija, tales como pues efectivo, plazo 30, FAM y país. Ahí, digamos, no hemos decidido aumentar nuestra posición en tasa fija, pero sí creemos que, digamos, no es un momento como para pronto disminuirla de una manera muy acelerada, teniendo en cuenta que esperamos una bajada adicional, y esto pues sería bastante productivo para la rentabilidad del fondo. O sea, hemos visto pues algunas oportunidades importantes en otro tipo de papeles, en deuda soberana estamos bastante cautos, teniendo en cuenta pues que la deuda soberana, en este caso los TES, pues creemos que van a tener algunas volatilidades en cuanto se dé algunos eventos de los que hemos hablado a nivel externo. Esto es todo, digamos, por parte digamos, de la gestión de los portafolios y el contexto. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse. Nos vemos el próximo jueves. Andrés, muchísimas gracias por toda tu colaboración.